Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y mi página de Facebook. Esta noche vamos a hablar de las penurias que padecen la inmensa mayoría de las familias nicaragüenses 3 veces al día, porque tiene que ver directamente con la comida. Antes, 2 advertencias. La primera es que es posible que alguien pueda decir, bueno, pero si ya la carestía de la vida, yo ya me la sé, la sufro todos los días cuando voy al súper o a la pulpería. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es indispensable que demos a conocer estas cifras? Bueno, porque hay una campaña sistemática de la dictadura por hacer creer a los nicaragüenses que hay una bonanza económica, que hay una normalidad, de manera tal que si yo padezco individualmente mi problema, da la impresión que solo soy yo el que tengo el problema, pero que la economía es boyante. Por otra parte, esa campaña de la dictadura también procura cubrir su flanco más débil, que es precisamente el flanco económico y social, el flanco que tiene que ver con las necesidades de las familias. Por eso es importante atender estos datos que, y esta es la segunda advertencia, son datos oficiales. No entramos a cuestionar si son verdad, si son mentiras, porque son suficientes para evidenciar la magnitud del problema que enfrentan la inmensa mayoría, millones de nicaragüenses. Comencemos con el costo de la canasta básica. ¿Qué dice el INIDE? Que en agosto el precio de la canasta básica fue de 18,000 córdobas. La canasta básica comprende, además de la comida, otros bienes y servicios indispensables para que una familia de 5 personas salga adelante. Dentro de la canasta básica, el costo solo de la comida, según el INIDE, en agosto fue de 12,660 córdobas. ¿Qué significa esto? Que si una familia no tiene ingresos equivalentes a 18,000 córdobas mensuales, pues no puede adquirir la canasta básica. Todavía peor, si sus ingresos no llegan a 12,660 córdobas, simplemente está comiendo menos queso, menos tortilla, menos gallo pinto o comiendo salteado. Pero eso es una parte de la historia, porque tenemos que visualizar qué es lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Repitamos, en agosto del 2022, el costo de la comida, el componente de comida de la canasta básica, llegó a 12,660 córdobas. ¿Cuánto valía 12 meses atrás? En agosto del 2021, 10,237 córdobas. Es decir, ha aumentado en más de 2,400 córdobas. Esto representa un aumento del 24%. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a suponer una familia que en agosto del año pasado tenía un ingreso de 10,000 córdobas mensuales. Ese ingreso le permitía salir ras con chinche, porque la comida valía aproximadamente 10,000 córdobas, para ser más exacto, 10,237 córdobas de acuerdo con el INIDE. 12 meses después, ¿qué ha ocurrido? Que según el INIDE, el costo de la comida pasó de 10,237 córdobas a 12,660. Pero según el Banco Central, ¿qué ocurrió con los ingresos de esa familia que percibía 10,000 córdobas? Subieron o se ajustaron en 1%. Es decir, esta familia promedio que en agosto del año pasado percibía un ingreso de 10,000 córdobas, ahora ese ingreso es de 10,100 córdobas. Sin embargo, el costo de la comida pasó a 12,660 córdobas, más de 2,400 córdobas más. 100 córdobas se ajustó y la comida subió más de 2,400 córdobas. Eso es solamente parte de la historia, porque uno podría decir, bueno,
Ha subido el costo de la vida, pero han subido también los salarios, de tal manera que la carestía de la vida es relativa. Pero me encontré, escarbando en las cifras del Banco Central, un dato verdaderamente escandaloso. Y tuve que volver otra vez a la cifra y volver a hacer el cálculo porque no me convencía de que semejante dato era cierto. Decíamos que el aumento de la comida en los últimos 12 meses, de agosto a agosto, ha sido del 24%, más de 2.400 córdobas. Y de acuerdo con el Banco Central, en cuanto se han ajustado los salarios promedio de los trabajadores de la economía formal en 1%. 24% ha subido el costo de la comida y el ajuste, de acuerdo con el Banco Central, a los trabajadores de la economía formal ha sido del 1% de acuerdo con los últimos datos publicados. ¿Qué significa esto? Que la inmensa mayoría de las familias nicaragüenses pues está padeciendo literalmente hambre. Por lo siguiente, y aquí vamos a recordar la diferencia entre economía formal y economía informal. La economía informal, o más bien la economía formal, está compuesta por las empresas que están registradas en el seguro, están registradas en la Dirección General de Ingresos y tienen contabilidad establecida. De acuerdo con las instituciones oficiales del gobierno, consideran trabajadores de la economía formal aquellos que laboran en empresas que están en el seguro y que tienen más de 20 trabajadores. Estos son aproximadamente el 25% de la fuerza laboral nicaragüense. Esto significa que la inmensa mayoría de los trabajadores nicaragüenses se encuentra en la economía informal, es decir, trabajadores ambulantes, trabajadores por cuenta propia, trabajadores de microempresas. En general, los trabajadores de la economía informal ni tienen cobertura de la seguridad social, su salario es menor al salario mínimo, no tienen ningún tipo de protección, es decir, los trabajadores de la economía informal se encuentran en condiciones más precarias que los trabajadores de la economía formal. Entonces, si a los trabajadores de la economía formal el ajuste fue del 1% en los últimos 12 meses en promedio conforme el Banco Central y la comida subió en 24%, imagínense cómo le estará yendo a esas miles y miles, centenares de miles de familias cuyos ingresos dependen de la economía informal. Entonces, es importante que los nicaragüenses sepamos que además de la represión política, que además de este ambiente de incertidumbre, pues también las familias nicaragüenses están sufriendo 3 veces al día la penuria del hambre, de comer menos, de acuerdo con los datos oficiales del Banco Central y del INIDE. Ajuste del 1% en los salarios de los trabajadores de la economía formal, es decir, trabajadores que tienen relativamente suerte, y la comida se elevó en 24%. Un último dato, porque podrían decir, bueno, la carestía de la vida, pero el gobierno dice que hay crecimiento económico y en consecuencia debe haber crecimiento del empleo. Y también es mentira. Resulta que el mismo Banco Central dice que en los últimos 4 meses el número de afiliados al INS ha caído en 8.000 trabajadores, 8.000 trabajadores a la calle. Y en el último mes que reportaron, entre junio y julio, 4.500 menos afiliados al Seguro Social. Esto significa trabajadores de la economía formal que van a la calle. Si esto es con los trabajadores de la economía formal, ¿qué estará ocurriendo? Por supuesto que estará ocurriendo algo peor con los trabajadores de la economía informal. En consecuencia, hambre, pobreza, carestía de la vida, desempleo. Eso significa la economía cristiana, socialista y solidaria de la dictadura.
Que tengan buenas noches, les invitamos de nuevo a nuestro espacio, La Economía de Nicaragua en 10 minutos, el próximo martes a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches.